Con Guillermo Ochoa, que fue el último convocado en llegar a la concentración de la selección mexicana. El portero de la Salernitana llegó la madrugada de este martes y de inmediato reportó en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol para ponerse a las órdenes de Jaime Lozano, el director técnico. León Lecanda con el reporte. Muchas gracias, saludos desde el Centro de Alto Rendimiento, donde ya está completa la selección mexicana después de que reportaran los últimos jugadores procedentes del fútbol europeo: Guillermo Ochoa, Johan Vázquez, Santiago Jiménez, y el equipo mexicano entonces está listo para trabajar al parejo, al 100%, en los últimos entrenamientos previos al compromiso del próximo sábado contra la selección de Australia en el AT&T Stadium de Dallas. De hecho, el tricolor viajará el próximo jueves por la tarde después del entrenamiento. Todavía el día de mañana, miércoles, tendrá tiempo Jimmy Lozano y su cuerpo técnico para trabajar con los seleccionados, ver en qué estado físico se encuentran y sobre todo definir la alineación del encuentro contra los Socceroos. Posteriormente, el equipo mexicano viajará de Dallas hacia Atlanta para enfrentarse a la selección de Uzbekistán el próximo martes en el Mercedes-Benz Stadium de esa ciudad, y por lo tanto cumplir estos dos primeros partidos ya de la era de Jimmy Lozano como técnico nacional, no con la etiqueta de interino con la que trabajó en la pasada Copa Oro. E indudablemente uno de los tópicos más importantes, y lo decía hace unos días en su presentación, es este cambio generacional, pero aprovechar también jugadores de experiencia como por ejemplo es el capitán y guardameta Guillermo Ochoa. El equipo tricolor entonces ya está en el CAR completo, listo, salvo la baja ya anunciada previamente de Sebastián Córdoba por una lesión en la rodilla derecha, y también está Julián Quiñones, que todavía no es elegible para jugar con la selección mexicana, pero está trabajando en su primera semana de entrenamientos con el equipo tricolor. Desde la Ciudad de México, León Lecanda, ESPN. Le damos la bienvenida a Beto Murrieta a esta edición de Sports Center para platicar de la selección mexicana y de lo que se viene para el Tri, dirigido por Jaime Lozano. Beto, bienvenido, buenas noches, y ya estaremos platicando de cuál para ti es la columna de esta selección mexicana. Así que, si te parece, arranquemos con ese tema y quién para ti formaría esta columna. ¿Cuál es el primer nombre que para ti estaría entonces en esa situación, en esta selección mexicana, y por qué, Beto? Michel, mucho gusto en saludarte. Yo creo que la columna vertebral del equipo mexicano arranca desde la portería, desde luego, con un hombre que tiene experiencia, que ha jugado a nivel internacional a un muy buen nivel, que ha sido una pieza importante de la selección mexicana en los últimos años, el titular indiscutible de la portería. Me refiero a Guillermo Ochoa. Yo creo que con él empieza, Michel, la columna vertebral de esta selección mexicana. Lleva mucho tiempo apoderado con merecimiento de la titularidad de la selección mexicana, y creo que todavía Ochoa está en buenas condiciones, en plenitud de facultades, sí. Y ahí arranca, me parece, la columna vertebral de este equipo mexicano. Sin importar, Beto, y deteniéndome rápidamente en Guillermo Ochoa, que de momento tiene 38 años y va a llegar prácticamente con 41 años, 41 años ya cumplidos a la Copa del Mundo. ¿No sería ese un tema a considerar? Sí, lo es, Michel, qué bueno que lo mencionas, desde luego que lo es, porque es un portero ya veterano, con mucha experiencia. Yo creo que el portero puede durar mucho tiempo jugando profesionalmente, a diferencia de otros jugadores de campo en el fútbol, aunque Federico Vilar, recuerdo que decía que el portero también es un jugador de campo. Pero el punto es que sí, ese puede ser un impedimento. Yo creo que no ha habido, sin embargo, nadie que le haga sombra, que lo desbanque de la titularidad, pero el factor de la edad, por supuesto que sí, como bien mencionas, puede ser digno de ser tomado en cuenta de aquí a 2026. Sí, lo que es una realidad es que no hay otro portero mexicano que hoy tenga mejores condiciones que Guillermo Ochoa. Tu segundo nombre era Edson Álvarez, o es Edson Álvarez. ¿Por qué el futbolista que hoy está en la Premier con el West Ham para ti será parte de esta columna si no tuvo una buena actuación en la Copa Oro, Beto? Porque siento, Michel, que es un jugador que tiene personalidad, que tiene liderazgo, que tiene experiencia en el extranjero, es un jugador que mete la pierna, que no se achica, es un jugador que tiene temperamento, que hace recorridos largos, que está comprometido. Me gusta mucho la forma en que se hace sentir Edson Álvarez en el terreno de juego. Yo creo que hoy por hoy es un jugador de la contención, de la recuperación en el centro del campo del equipo mexicano, que sin duda está en la parte medular de la organización futbolística de Jaime Lozano, y creo que también puede jugar como defensa central eventualmente, pero principalmente lo hace como un volante de contención,
como un jugador de recuperación, y yo creo que con estas características en el centro del campo forma parte, sin duda, hoy por hoy, más allá de esa actuación que mencionas correctamente, de la columna vertebral del equipo mexicano ahí en la media cancha, donde da ese equilibrio Edson Álvarez para que el equipo funcione también hacia adelante. Bien, además ha tenido minutos en su presentación en Premier, así que eso le puede venir bien al futbolista y a la selección. Por último, Beto, a ver, sorpréndenos, ¿quién en la casilla número 3 y por qué? Yo creo que hoy por hoy podríamos hablar de Henry Martín, podríamos hablar, o ya no tanto, de Raúl Jiménez, lamentablemente. Yo creo que hoy por hoy tampoco de Funes Mori. Creo que hoy por hoy Santiago Jiménez tiene que completar la columna vertebral del equipo mexicano como un centro delantero que ahora sí debe ser titular con la selección mexicana permanentemente. Creo que la experiencia que está adquiriendo en Europa le está ayudando para fortalecerse futbolísticamente, mentalmente también, está madurando poco a poco. Así que creo que Jiménez con G puede convertirse en ese puntal del eje del ataque del equipo mexicano para completar, Michel, esta columna vertebral de la que estamos hablando. Yo creí, Beto, que por ahí podría sorprendernos. ¿Por qué no poner en esta columna vertebral a Julián Quiñones, quien hoy, sin ser todavía mexicano, sin haber recibido ese papel, ese trámite de naturalización, ha sido ya invitado para participar en los entrenamientos de la selección mexicana? Si el tema está así es porque lo van a considerar. ¿Por qué no tenerlo como parte de esta columna vertebral, Beto? Yo creo que porque primero hay que verlo, porque todavía no debuta con la selección mexicana. Yo creo que lo hará seguramente cuando ya esté terminado el trámite de la naturalización en el partido contra Ghana del mes de octubre. Primero hay que verlo, cómo se desempeña con la selección mexicana, si responde a este polémico llamado por parte del técnico Jaime Lozano, pero de momento creo que la consistencia en un fútbol más importante o en un continente más importante futbolísticamente hablando, como es Europa, de Jiménez, lo coloca ahora mismo, me parece, como parte de la columna vertebral del equipo mexicano, como un centro delantero que puede meter goles, que mete goles de hecho en Europa y que tiene que meterlos también en la selección mexicana para que tenga este pronóstico o esta valoración como parte de la columna vertebral, el debido sustento por tratarse de un centro delantero como Santiago Jiménez, que creo que tiene excelentes condiciones, todavía con mucho que desarrollar futbolísticamente. Sí, y además nadie lo detiene, porque incluso después de no estar en el Mundial con la selección mexicana, estuvo en la Copa Oro, fue importantísimo y hoy es el goleador del Feyenoord y con 5 tantos es goleador también en la Eredivisie. Gracias a Beto Murrieta, continuamos en SportsCenter.